Bueno, quiero darle las bienvenidas a todos los que han venido esta noche a acompañarnos y al distinguido panel que ha tenido la amabilidad de acceder a ser parte de esta velada para conmemorar en la noche anterior el Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra mañana. Tenemos un panel donde hemos querido, por una parte, reflejar dos situaciones particularmente difíciles en América Latina, que son la de Venezuela, obviamente, y la de Cuba, pero también hemos pedido al Instituto Interamericano por la Democracia que nos aporte una visión panorámica de la situación en la región. Y es por eso que, aunque el día que se conmemora mañana es oficialmente declarado el Día de los Derechos Humanos, hemos querido ampliar el título de esta velada, de esta ponencia o de esta conmemoración a otros temas que están directamente condicionando la posibilidad de ejercer los derechos humanos, que son el problema, por supuesto, de la libertad, el problema de la democracia, el problema del Estado de Derecho. Los otros días había una persona, un periodista, que me preguntaba sobre mi perspectiva en relación a la situación de los derechos humanos en la región, a propósito de esta fecha. Y yo decía que yo, que había estado de director de una organización internacional de derechos humanos ubicada en Canadá, Human Rights Internet, había participado en un evento en el cual tuve el orgullo de decir como latinoamericano que la perspectiva latinoamericana de los derechos humanos, la cultura de derechos humanos y la cultura legal que acompañaba la jurisprudencia internacional que se había ido tejiendo para acompañar la protección de los derechos humanos en la región era superior a las de las otras regiones en vías de desarrollo, a África y Asia. Teníamos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Regional de San José, y resulta que al cabo de los años, si me hiciera la misma pregunta, no podría ser tan optimista como lo fui en aquel momento, porque estamos viendo una serie de procesos que han ido subvirtiendo el Estado de Derecho, y al ir subvirtiendo el Estado de Derecho, la separación de poderes y todo lo que acompaña la independencia del Poder Judicial, del poder de los tribunales constitucionales, electorales, ha permitido un retroceso, ha facilitado un retroceso en las libertades democráticas y, por supuesto, ha convertido en una farsa, en una sorna, lo que es la posibilidad de ejercer de manera plena los derechos humanos en nuestra región. Entonces, por esa razón, pensamos que aunque el día es oficialmente el de mañana, el Día Internacional de los Derechos Humanos, debíamos conectar el tema con los problemas de la democracia y los desafíos que enfrenta también el Estado de Derecho en la región. Entonces, bienvenidos a casa, a Miami-Dade College, y le doy la palabra a nuestro maestro de ceremonia, director del Instituto Interamericano, Guillermo Lustó. Me adhiero al saludo de Juan Antonio y a la satisfacción de tener este panel en la víspera de la conmemoración de los derechos humanos. Y también al placer que significa para el Instituto colaborar con el Centro de Iniciativas Latinoamericanas de Miami-Dade College, que ya estamos trabajando en conjunto. Este es el segundo acto que celebramos juntos. Yo creo que es un acierto que hayan puesto en el título, en lugar de Estado de Derecho, de Rule of Law, porque si bien los tres temas están totalmente implicados, los derechos humanos, la democracia y el Rule of Law, la gente pierde de vista que el Rule of Law no es igual que el Estado de Derecho. Y esto proviene de una diferencia etimológica, una diferencia en el inglés. Es decir, cuando hablan en inglés de law, eso puede ser traducido al español como derecho o como ley. Y efectivamente hay Estado de Derecho cuando se aplica la ley. En cambio, cuando se aplica el derecho, no la ley, ¿de dónde viene ese derecho? Ahí es donde la diferencia parece muy, muy grande. En el mundo sajón lo que importa es el common law. Common law significa
que, como decía Hayek, el derecho es espontáneo, la gente elabora normas de conducta y de convivencia que no tienen por qué ser reflejadas por la ley. Y en ese derecho espontáneo es el que rige casi todas nuestras actitudes. Y lo que hacían los ingleses con el common law era directamente llegar a una población donde había una discusión y el juez, que era itinerante, preguntaba cuáles son las costumbres, cómo es este tema, cómo lo han resuelto antes. Y eso era el common law. De esta manera que el Estado de Derecho o de rule of law lo que significa es aplicar el derecho que ha nacido del pueblo, totalmente diferenciado del derecho que emana de un poder legislativo, que como en el caso de nuestros países, ese poder legislativo no garantiza ninguna rule of law. Una breve acotación para esto. Y hoy tenemos 4 oradores, como decía Juan Antonio, nos van a explicar 2 casos puntuales, el de Venezuela y el de Cuba, y un panorama sobre qué pasa con los derechos humanos en América Latina. Y la primera oradora es Gisela Parra. Gisela es secretaria ejecutiva de la Mesa de la Unidad Democrática y tiene una amplia experiencia en tribunales y es la que nos va a explicar qué pasa en Venezuela con los derechos humanos. Gisela. Bueno, buenas noches a todos. Yo me traje lo que iba a explicar escrito porque me dijeron que eran pocos minutos, o sea, unos 20 minutos, y el problema de Venezuela es tan complejo que si yo empiezo a hablar sobre lo que pasa allí, no me voy a tardar 20 minutos. Entonces, para evitarles eso, que me corten, como me pasó una vez, lo traje escrito, con lo más importante que yo pienso que debemos decir. Comienzo diciéndoles que el reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, los cuales son inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos, fue recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de cuya proclamación mañana, 10 de diciembre, se cumplen 65 años. Yo tuve el honor de, en el año 1998, siendo presidente del Consejo de Legislatura, haber sido invitada, junto con la presidenta de la Corte Suprema de Venezuela de esa época, a esa conmemoración de los 50 años y tuve derecho a hablar en las Naciones Unidas. Por eso nunca me he olvidado de esos 50 años de la proclamación de los derechos humanos. Y ha sido fundamento de las normas internacionales que posteriormente fueron aprobadas y suscritas por numerosas naciones, entre ellas Venezuela, quienes asumieron el compromiso de asegurar, en cooperación con la Organización de Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, estableciendo en sus constituciones, que son normas supralegales de obligatorio cumplimiento. Consideré oportuno recordar lo expresado anteriormente al referirme a mi país, Venezuela, en el cual desde 1989, año en el cual asumió el poder Hugo Chávez, y una vez refundada la República mediante una Asamblea Nacional Constituyente, que estableció una forma de gobierno denominado Proyecto Revolucionario del Siglo XXI, se inició una era de continua violación a los derechos humanos fundamentales, disfrazado de democracia por haber sido electos por el voto, lo cual han seguido otros países que se han agrupado en lo que se denomina el ALBA. Y cuando leemos en su artículo primero la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que toda persona tiene los derechos y libertades en ella proclamados, sin distinción alguna de raza, color, sexo, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Se me viene a la mente que la primera violación a los derechos humanos en Venezuela, como me lo observó José Hernández ante la reciente muerte del estadista Nelson Mandela, es que en nuestro país también, como antiguamente en Sudáfrica, se instaló un apartheid en el que estamos ubicados los que no pertenecemos ni estamos de acuerdo con el nuevo sistema de gobierno bolivariano y se ha criminalizado el derecho a pensar y opinar libremente y somos debido a ello discriminados social y políticamente. Ese es uno de los peores problemas que tiene el país. Un país dividido en 2 partes, los que están con la revolución y los que no están con ella, que son enemigos y no son aceptados y sus derechos son violados sistemáticamente todo el tiempo. Y cuando se expresa en el preámbulo de la declaración que se considera esencial para la protección de los derechos humanos, un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión,
Nos encontramos ante la base de lo que ha permitido al gobierno venezolano cometer la constante violación a nuestros derechos, el control total del Poder Judicial, el cual se inició cuando la Asamblea Nacional Constituyente, una vez instalada en agosto de 1999, no comenzó redactando el primer artículo de la Constitución Nacional, sino creando la Comisión de Emergencia Judicial, la cual inició la tarea de jubilar y destituir jueces para sustituirlos por abogados que, sin reunir las credenciales y requisitos exigidos en las leyes especiales, llenaban la condición indispensable, ser incondicionales al régimen. Al igual que posteriormente sucedió con la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Fiscal General de la República. Los jueces fueron designados por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia sin concurso y al ser provisionales pueden ser removidos de inmediato cuando se considere necesario y hasta ser detenidos, como sucedió con la juez María de Lourdes Afiuni, por dejar en libertad a un detenido por orden del gobierno. A partir de ese momento, el gobierno ha gozado de total impunidad en sus actuaciones contrarias a derecho y ha cuidado de que tal situación se mantenga indefinidamente. Por ello, cuando a partir del 11 de abril del 2002, después que Chávez fuera relevado del poder por breve tiempo, y cuando posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia en pleno, en sentencia suscrita por la mayoría simple de sus magistrados, declaró que no se había producido un golpe de Estado, sino un vacío de poder, dejando en libertad a los militares acusados, y comprobándose así que el gobierno había perdido el control de la mayoría del Tribunal Supremo de Justicia, hizo que la Asamblea Nacional procediera de inmediato a corregir tal anomalía mediante la reforma de su ley orgánica, aumentando el número de magistrados de 20 a 32. Y luego, violándose todos los procedimientos establecidos al respecto, se procedió a las nuevas designaciones, lográndose el control del Poder Judicial nuevamente. El Tribunal Supremo de Justicia, así constituido, ha llegado al extremo de expresar públicamente que la separación de poderes atenta contra el proceso revolucionario y sus decisiones para apoyar al gobierno no han tenido ni siquiera el freno de la Constitución, la cual violan constantemente. Cuando uno ve las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia a través de todos estos casi 15 años, no lo puede creer. Es impresionante. Todo lo que el gobierno solicita, no importa cuán descabellado sea, ni cuán violatorio de la Constitución es, no importa. Todo sale de allí. Inclusive la legitimación de Maduro como vicepresidente encargado, como presidente en funciones y violándose la Constitución, pudo optar a ser candidato para ser proclamado bajo un fraude. En relación a la libertad de expresión, por otra parte, la Asamblea Nacional, mediante la ley habilitante, ha cedido el poder legislativo, primero a Chávez y ahora a Maduro, para que mediante decreto con rangos y fuerzas de ley modifiquen a su antojo el sistema jurídico, incluyendo las leyes penales, para limitar, entre otros, el derecho a la libertad de expresión y criminalizar la disidencia, en contravención a la reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ratificada por nuestra antigua Corte Suprema de Justicia, que sostiene que los derechos fundamentales podrán ser limitados por una ley que emana del Poder Legislativo y no por decreto dictado por el presidente. Las sanciones impuestas a nuestro país por la citada Corte Interamericana, debido a las reiteradas violaciones a los derechos humanos, produjo recientemente la separación de Venezuela de su competencia. En relación a la libertad de expresión, la aprobación de leyes como la de responsabilidad social de radio y televisión le han permitido al oficialismo multar y cerrar medios independientes por publicar denuncias en su contra o simplemente por el derecho a informar sobre temas como muertes violentas debido a la inseguridad, fotos de los muertos de fin de semana en la morgue de Caracas, la contaminación del agua en algún estado, las fallas eléctricas o el desabastecimiento como ejemplos, debilitando ese derecho y obligando a la autocensura. Casos como el de cierre de Radio Caracas TV, la más antigua de Venezuela, el diario Sexto Poder y la detención de su presidente, Leocenis García, así como las constantes multas, la confiscación y la detención de algunos de los propietarios de Globovisión, condujo a la venta obligada de ese canal de TV, nueva modalidad ahora empleada para silenciar a los medios. Se utilizan a testaferros que compran los medios para colocarlos al servicio del gobierno. No se han escapado de los ataques del gobierno las ONGs defensoras de los derechos humanos,
ya que mediante las reformas a las leyes penales y la aprobación de otras como la de defensa de la soberanía y autodeterminación nacional, se les ha impedido recibir financiamiento internacional calificándolo como traición a la patria o el invitar a personalidades extranjeras que emitan opiniones acerca de la situación de los derechos humanos en Venezuela, provocando la imposición de fuertes multas, la expulsión de los invitados y el consecuente debilitamiento de la función de esas organizaciones. También se ha acudido a la utilización de la figura de la inhabilitación, alegándose presuntos casos de corrupción, lo cual le ha permitido al gobierno sacar de la circulación a líderes políticos y a diputados para obtener el quórum necesario en la Asamblea Nacional. El caso más reciente ha sido el de la diputada María Gutiérrez, quien era chavista, se declaró independiente y el gobierno no contaba con las 3/5 partes para aprobar lo que las leyes orgánicas exigen como requisito y necesitaban esa mayoría calificada para poderle otorgar a Maduro la potestad de legislar mediante ley habilitante. A la señora la acusaron de corrupción sin pruebas, la inhabilitaron con la complicidad de la Fiscalía y del Tribunal Supremo de Justicia. Su suplente, que sí había continuado siendo chavista, asumió su cargo y aprobaron la ley habilitante de la manera más burda y más despreciable que se puede imaginar. Unidos a estos casos que han sido acusados injustamente, sentenciados en abierta violación al debido proceso, hay una serie de detenidos que aún teniendo en peligro su salud y quien ni siquiera por razones humanitarias han sido puestos en libertad. Tenemos el caso del comisario Iván Simonovic, Lourdes Afiune, que debido a la presión internacional le dieron la casa por cárcel, y Alejandro Peña Esclus, que también al final de tanta presión pudo ser llevado a su casa, todos ellos con graves problemas de salud. Muchas cosas están marchando mal en el mundo, porque ante esta deplorable realidad nos llama la atención que algunos organismos internacionales que tienen como razón de ser la defensa y protección de los derechos humanos no hayan actuado ante las denuncias interpuestas y que la Organización de las Naciones Unidas haya aprobado que países como Cuba, Libia y el nuestro, en donde es pública y notaria la constante y reiterada violación a los derechos humanos, formen parte y hasta presidan la Comisión de Derechos Humanos. Eso nos indica que la impunidad, la complicidad y los intereses no solo reinan en los gobiernos que los presiden, sino también en organismos internacionales cuando se actúa de esa manera sin consecuencia alguna que no sea críticas que nadie tome en cuenta. Estoy a la orden para cualquier pregunta posterior. Nuestro próximo expositor también es de Venezuela, el ingeniero Horacio Medina, que es secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad y ha sido gerente de PDVSA. Creo que una cosa importante señalar en el caso de Venezuela es el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, Horacio. Bueno, buenas noches. Yo voy a tomar el riesgo de que, bueno, no por usted, no sé, que el chacal de la trompeta me haga sonar la trompeta, ¿no? Pero me avisa, por favor, Guillermo, cuando falten un par de minutos. Bueno, yo para complementar un poco lo que decía Isela, y quiero referirles un caso muy específico que es precisamente el caso de lo acontecido con Petróleos de Venezuela. Se trata del despido de más de 20.000 profesionales que fueron despedidos de una manera ilegítima, absolutamente ilegal y violando todos los procesos que puedan entenderse. Sin embargo, creo que es muy oportuno hacer un pequeño recuento sobre lo que estamos conversando hoy, o el tema primordial, que es el tema de los derechos humanos y las violaciones que ocurren en Venezuela. Podríamos tomar como punto de partida una democracia que básicamente comienza a decaer ya al final de la década de los 80, y quizás uno de los primeros síntomas es un grito ensordecedor que no fue escuchado por ninguno de los líderes políticos del momento. Y se produce un evento muy importante que se conoce en Venezuela como el Caracazo. Se produce el 29 de febrero del año 1989, justo unos días después que había tomado posesión Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno. El Caracazo, ni más ni menos, significó definitivamente un hecho de mucha violencia, de turbas en las calles absolutamente incontroladas,
que ameritan en la intervención del ejército. Y cuando el ejército actúa en las calles ante unas turbas que no tienen control, lo que sucedió fue exactamente lo que ustedes están pensando. Un número indeterminado de personas que fueron muertas en circunstancias aún todavía se describen. Fue obviamente tomado en cuenta por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y hasta el día de hoy comienzan de alguna manera a resarcirse algunas de esas muertes, si es que se le puede poner el término de resarcir una muerte. En ese estado bastante deplorable de la democracia al final de los años 80 en Venezuela, en 1992 irrumpe un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado contra el propio Carlos Andrés Pérez por parte de quien años posteriores fuera electo presidente de la República por la vía democrática. Se trata del intento de golpe de Estado que Hugo Chávez y otros comandantes de la Fuerza Armada venezolana intentan el 4 de febrero de 1992. Entonces, en un estado absoluto de precariedad democrática, con una situación económica tremenda, bajo un liderazgo político ausente, sobre la teoría de que la apolítica era el tema primordial y donde ser político es malo, donde definitivamente no existía una identificación clara de la importancia capital que tiene para un proceso democrático los partidos políticos. Llegamos al año 1998 y en 1998 comienza definitivamente Venezuela a padecer lo que nos ha traído hasta aquí 15 años después. En 1998, por la vía democrática y sin ningún lugar a dudas, es electo presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías. Chávez Frías, un líder absolutamente carismático, con una connotación de un corte populista tremendo, que penetra definitivamente en las diferentes clases sociales. Ojo, que no solo es en las clases sociales populares, donde definitivamente está orientado más profundamente. También se hace acompañar en sus primeros años de importantes líderes de las más connotados intelectuales y de empresarios del país. Esa llegada de Hugo Chávez comienza definitivamente a transformar sociológica y psicológicamente la población venezolana. Como Gisela mencionaba, allí vienen ya los primeros fallos, la Asamblea Constituyente, sobre todo lo que eso significó, todo lo que aquello que se llamaba el quino, ¿no? Donde definitivamente con muchos menos votos de lo que en realidad sacaron, obtuvieron muchos más representantes dentro de la Asamblea Nacional. Y comienza entonces ya sobre la práctica un deterioro importantísimo de violaciones sobre el Estado de Derecho en Venezuela. Hecho ese punto y avanzando hacia la toma del poder total, y no como dijera Luisa Estela Morales, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y un poquito en línea con lo que me mencionaba Gisela, ella dijo que la separación de poderes no tenía sentido porque en Venezuela existía un solo gobierno. Entonces, ¿para qué queremos separación de poderes si hay un solo gobierno? Bueno, Chávez desde el primer momento se planteó con una visión muy clara de lo que quería, era la toma absoluta de todos los poderes bajo la hegemonía del Poder Ejecutivo. Y aparte de eso se propuso dos tomas, la toma del sector militar y la toma del sector que proporcionaba las divisas al país, Petróleos de Venezuela. Sobre lo del sector militar, quizás haya alguien más avesado en esa materia que yo y podría darles una explicación. Siendo Chávez militar, pues obviamente aprovechó su ascendencia sobre las tropas militares, su carisma sobre los nuevos reclutas o los nuevos alférez que estaban ingresando en la academia militar, y logra de alguna manera una adhesión de sectores muy importantes de las Fuerzas Armadas a su proyecto. Con relación a Petróleos de Venezuela, comienza una lucha que para mucha gente estuvo ausente hasta el año 2002, pero desde el 2 de febrero, fecha que toma posesión Hugo Chávez, de 1999, hasta que ocurre públicamente la irrupción de la gerencia de Petróleos de Venezuela en febrero del año 2002, hubo una pelea interna tremenda sobre la base de resistir al poder. ¿El poder para qué? Obviamente para Petróleos de Venezuela en sí, a Hugo Chávez y a este tipo de proyectos no les interesa para nada. Les interesa sobre la base de que es el ente que va a financiar todo lo que necesitan financiar para destruir todo lo que necesitan destruir. ¿Y qué es lo que necesitan destruir? Siempre el sector privado. Hacer depender el mayor número de personas posible, el mayor número de entes posible de la hegemonía del gobierno, del Estado omnipotente y omnipresente. Esa lucha interna de Petróleos de Venezuela trajo como consecuencia, primero que nada,
el 11 de abril, los hechos del 11 de abril, donde, como refería Gisela, Chávez salió temporalmente del poder. Eso se ocasionó en función de la protesta originada en Petróleos de Venezuela, un paro nacional, una marcha que llegó a Miraflores, la salida del poder de Chávez pedido por el alto mando militar y un regreso que todavía a estas alturas del partido, noveno inning, 3-2 y 2-out, nadie ha podido explicar correctamente y hay muchas versiones en el ambiente. Pero Chávez regresó al poder. El regreso de Chávez al poder fue sencillamente para terminar de clavar la espada y matar el toro. Y eso es lo que se propuso desde ese momento, la toma de Petróleos de Venezuela. Aprovechando el paro cívico nacional, el que se decreta el 2 de diciembre del año 2002, y al cual muchos de los trabajadores de PDVSA nos sumamos a ese paro cívico nacional que tenía una duración de 3 días, en su inicio se produce la toma de Petróleos de Venezuela, algo que estaba perfectamente orquestado. Cerraron todas las posibilidades de acceso, nadie pudo regresar, la violencia se hizo presente, los grupos armados tomaron Petróleos de Venezuela, la Guardia Nacional tomó Petróleos de Venezuela, no había forma de regresar al trabajo. Y se dijo entonces que los trabajadores habían abandonado la empresa. Hay pruebas evidentes, son hechos públicos y notorios, y a partir de allí se producen hechos que son definitivamente inauditos, hechos que no tienen precedente en la historia. Se despidieron 20.000 personas por prensas en listas aparecidas en la prensa nacional. Se usaron todo tipo de ataques de desprestigio, todo tipo de calificativos, todo tipo de campañas en contra de quienes trabajaban en Petróleos de Venezuela. Se hizo una suerte de apartheid generalizado para 20.000 personas, 20.000 familias que fueron definitivamente apartadas, fueron desalojadas de manera violenta de los campos operacionales, sin que haya todavía, a este momento, 11 años después, ningún pronunciamiento de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia sobre ese caso. Obviamente ese caso fue elevado a la Organización Internacional del Trabajo. En lo personal tuve la oportunidad de hacerlo porque por las cosas de la vida pues me tocó en un momento determinado asumir la presidencia de un sindicato de profesionales, cosa que en algunas partes luce un poco extraño, pero bueno, había que asumirlo y así se hizo. Pudimos ir a la Organización Interamericana, a la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. El caso está allí, hubo un pronunciamiento en el año 2005 a favor de los trabajadores de PDVSA. Obviamente ningún régimen totalitario o con una convicción totalitaria del poder como la que existía en Venezuela, pues iba a prestar atención a esto. Sin embargo, hemos insistido y a lo largo del tiempo, y quizás ese es uno de los puntos que quería mencionarles esta noche, aprovechar el momento. El pasado 15 de noviembre nuevamente introdujimos ahora ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en la OEA, una medida cautelar en protección a los trabajadores de PDVSA. Y estamos introduciendo, no puedo decir exactamente la fecha, o no debo decir exactamente la fecha, el caso en sí mismo. Y la idea significa lo mismo. Yo creo que el hecho de que se irrespeten los derechos humanos de una manera consuetudinaria, de que el señor José Ramón Blanco se sienta un poco menos optimista con relación al respeto de los derechos humanos, yo también lo comparto, en ningún caso debe o puede cercenar el derecho que tenemos a exigir que se respeten los derechos humanos. Y creo que no hay ninguna causa mejor que el día de hoy o el día de mañana, como propiamente debe ser, para que nosotros pidamos que definitivamente los derechos humanos deben ser respetados. Creo que además de esto hay una petición que a nombre de los venezolanos, y sé que es suscrita por Gisela, por José y por tantos otros venezolanos que están acá, yo creo que deberíamos solicitar la liberación de los presos políticos venezolanos. Prioridad para el caso de Iván Simonovic, dado la situación precaria de su estado de salud. Iván Simonovic está muy cercano de lo que podría ser un desenlace fatal. Es prisionero político desde el 11, por los hechos del 11 de abril, quiero decir. Y yo tengo una anécdota muy personal con él porque su esposa trabajaba con nosotros en PDVSA. Iván se acercó a la tarima del 11 de abril, el día de la gran manifestación, y yo estaba en esa tarima, y me dijo, por favor, te suplico que hagas un llamado de que la gente no vaya a Miraflores porque hay una trampa montada. Van a asesinar a la gente. Y bueno, me tocó decirlo por el respeto que le tengo a Iván y así lo hice público. Y después Iván ha sido culpado, condenado a 30 años de prisión por ser responsable supuestamente de los hechos ocurridos ese 11 de abril sin que hayan podido demostrar absolutamente nada en ningún momento. Yo creo que es una violación tremenda
lo que ya significa prohibir la libertad, el hecho de que además a Iván Simonovic no se le haya dictado una medida de liberación en función de la precariedad de su salud. Yo creo que es un momento muy oportuno para que lo hagamos y tengamos presente que se lo estaríamos pidiendo a un régimen que no es democrático, que definitivamente está más que comprobado, que significa un nuevo régimen con una convicción totalitaria del poder, un neototalitarismo de Estado que usa las prácticas más atrasadas del socialismo del siglo XIX y las prácticas más aberrantes del fascismo del siglo XX. Pero con todo y eso, José Ramón, yo creo que debemos pedir eso porque es lo propio de los seres humanos. Muchas gracias y buenas noches. Hay una secuencia en lo que acaba de contarnos Horacio que pone las cosas en su debido orden. Es decir, la gente dice Chávez hizo lo que hizo porque tenía la plata de PDVSA. Chávez tenía la plata de PDVSA porque antes tomó todas las instituciones. Es decir, esa es la secuencia. Como marca bien Javier Corrales, que dice, antes de eso, si hubiera habido justicia independiente, nunca se hubiera podido haber hecho de PDVSA. El segundo punto concreto, específico que vamos a tratar esta noche es Cuba. Luis Felipe Rojas es escritor y periodista cubano y nos va a contar de alguna manera lo que ya todos sabemos, intuimos sobre qué pasa en la isla con los derechos humanos. La voz de los otros, la voz de todos. Voy a hablar desde la perspectiva personal de quien tenía la boca amordazada por las amenazas y gritos de sus guardias y un día perdió el miedo. Esa pequeña acción encierra la historia de un pueblo entero, de los que emprendieron el difícil camino de la libertad, porque yo solamente soy un plagiario. Quien escucha la voz del anciano es como un árbol fuerte, quien tapa los oídos es como una rama al viento, proverbio africano. 5 puntos para entender la revolución informativa que ocurre ahora mismo en Cuba. Número 1. Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos comprende en su artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. También la Ley 88, conocida en Cuba como Ley Mordaza, comprende en su artículo 5.1 el que busque información clasificada para ser utilizada en la aplicación de la Ley Helm-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado socialista y la independencia de Cuba, incurre en sanción de privación de libertad de 3 a 8 años o multa de 3.000 a 5.000 cuotas o ambas. De modo que este es el fundamento jurídico de la dictadura cubana para hacer callar las voces discordantes. Y aunque parezca un poco cansón, hay que repetirlo 1 y 1000 veces. A 90 millas de aquí, la gente vive con una mordaza y un grupo de ciudadanos valientes ha desafiado los barrotes, el horror de la golpiza, la vida trunca, la familia dividida, la muerte. Miles de cubanos defienden el derecho a existir. Ahora mismo están ocurriendo detenciones en La Habana, por ejemplo, en una zona de playa, en Miramar, en la sede de Estado de SAT, donde Antonio Rodiles y otros más intentan celebrar el primer encuentro internacional de derechos humanos en Cuba. A lo largo de todo el país ha ocurrido más de un centenar de detenciones entre el sábado y la mañana de hoy. Número 2. Las nuevas tecnologías de la información han venido a dar continuidad a aquellas cartas diminutas que salían de las prisiones cubanas a modo de denuncia en las primeras décadas posteriores a lo que hoy llaman Revolución Cubana. Es el primer samizdat cubano del que se tenga noticia. Ahora que la furia de los blogs y las cuentas en Facebook y Twitter han democratizado la zona de escape de información, se prueba una vez más la sed de información de los ciudadanos dentro del cerco. Entre el promocionado blog Generación Y de mi colega Joanny Sánchez y la nueva época de El Cubano Libre, ese periódico fundado en la Manigua cubana en el siglo XIX y refundado en Antilla, provincia de Holguín, en octubre del 2006 por la Alianza Democrática Oriental, hay un mar de solidaridad nacional e internacional.
la acción de las fuerzas democráticas en el mundo para colaborar con los periodistas e informantes ciudadanos ha sido vital en este empeño. Enviar una memory flash, recargar un teléfono, enviar libros en digital o impresos, etc., son pruebas de otro intercambio cultural. Dos ejemplos bastan para ilustrar el cambio en el esquema emisor-receptor y pueden ser estos. El miedo del policía al adolescente con un teléfono móvil o una cámara fotográfica en la mano. El otro es que no han bastado ni las redadas policiales ni el ejército de delatores para frenar a las hormiguitas laboriosas que van de casa en casa y llevan de mano en mano una memoria USB o un disco compacto obsoleto ya, con programas salidos de las televisoras de Miami o libros digitales con la obra del Dr. James Sharp. Eso lo ha cambiado todo, lo aseguro. 3. Si regresara en el tiempo y le contara a Ricardo Bofill, a Raúl Rivero o a la recientemente fallecida doctora Marta Freire que en La Habana de ahora mismo un grupo de soñadores hacen el semanario Primavera Digital y que acaba de cumplir 6 años, quizás no me creerían, pero quizás sí. En el oriente del país se hicieron hasta hace poco los mensuarios Porvenir, Renacer, Victoria, Patria y El Cubano Libre. 5 publicaciones digitales e impresas que se hacían y llegaban a las 5 provincias del este del país. Su propia producción se ha detenido, me acaban de confirmar hace un par de semanas, por falta de recursos primero y ahora porque quieren reorientar a su público. Es decir, editores clandestinos pensando en reorientar el público. Algo se ha avanzado, creo yo. Cada semana salen de la isla decenas de reportajes televisivos con una calidad y una humildad impresionantes. Agencias de prensa independiente como Hablemos Press y Palenque Visión se han encargado de hacer llegar a las redes sociales los sueños, las pesadillas y el valor de los cubanos que ya no temen hablar ante una cámara de vídeo, furtiva, clandestina. Y esto es un avance a tener en cuenta. La mayor ganancia es que esos materiales audiovisuales retornan a la isla por disímiles vías. Otra vez, la riposta ha sido mejor que el ataque frontal. 4. ¿Cómo hacer un blog, administrarlo y no morir en el intento? Es una pregunta que me hacía yo mismo cada mañana en mi polvoriento pueblo de San Germán. La respuesta me la daba cuando al amanecer iban entrando a mi teléfono los SMS con información de las detenciones de los activistas de derechos humanos en una marcha pacífica, la queja de un intelectual al que habían expulsado de su trabajo por colaborar con un medio digital en España o los Estados Unidos, o casi siempre cuando mis vecinos me avisaban que mi casa desde la noche anterior estaba rodeada por las hordas castrenses y yo, creyéndome el mejor blogger, el mejor periodista del mundo, no lo había advertido. Soñar en muchas ocasiones me salvó la vida, pero lo más importante, creerme útil para los otros me salvó del miedo, que creo yo es la peor condena que puede tener un ser humano. Lo otro es confiar a ciegas en tus amigos solidarios fuera de Cuba y no administrar jamás tu bitácora desde un cibercafé. Hay trucos, herramientas tecnológicas que yo no dominaba entonces, por ello no me atreví a usarlas y perder lo que en Cuba se llama en la comunidad blogger la virginidad blogueril. Nunca entrar tu password en un cibercafé cubano. Desconfiar de las bondades, entre comillas, de empresas como Etexa y Cubacel me salvó el blog cruzar las alambradas hasta hoy. Gracias, coroneles de los cibercafés, jugando a las escondidas no me pudieron ganar. Gracias, soldaditos de la Universidad de Ciencias Informáticas, UCI, han demostrado que además de obedecer, deben amar lo que hacen y al mal no se le ama tan fácilmente. 5. Vengo del país de la desconexión informática, los teléfonos de juguete y las computadoras prehistóricas, pero que a fuerza de querer ser un muro se ha convertido en un creso gruyere. Hablarles hoy a ustedes no deja de tener un componente ideológico, un compromiso político. Estar del lado de los desconectados me hace un activista de los derechos humanos. Reconozco que vengo de un país al que acusan constantemente de tener una sociedad civil independiente atomizada. Cuando escucho eso, sonrío. Las fuerzas prodemocráticas en la isla son diversas, pero a la vez esas acusaciones se desvanecen cuando compruebo cómo los grupos políticos opositores han tomado herramientas de las nuevas tecnologías para comunicarse con sus vecinos,
para intercambiar con sus familiares en el exterior y sensibilizarlos con la crisis en materia de derechos que sufrimos. Actuar así y a tiempo nos ha hecho menos vulnerables. Vengo de un país que quiere ver la luz, abrir los ojos, gritar al aire libre y andar sin ser llevado de la mano. Ayúdennos, por favor, a ser ciudadanos del siglo XXI. Que no nos falte el abrazo de ustedes. Gracias. El Instituto Interamericano para la Democracia se ocupa precisamente, o lucha, por preservar las instituciones, estas que estamos hablando, los derechos humanos, la democracia y el rule of law en toda América Latina. Carlos Ibargüen era un historiador argentino y una vez dijo: ser objetivo no es no tomar partido, sino no tener partido tomado, de anticipado. Entonces uno pregunta, si ser objetivo es señalar los hechos, ¿cómo ante estos hechos nos pueden exigir que seamos neutrales? Nosotros no somos neutrales. Nosotros estamos de un lado porque es imposible frente a estas violaciones ser neutrales o que nos pretendan a nosotros que actuemos en forma neutral. Y mi colega en el Instituto Interamericano para la Democracia es quien nos va a explicar cómo esto se lleva a toda América Latina, y creo que él comparte conmigo de que nosotros no podemos ser neutrales. Gracias, Guillermo. Gracias, buenas noches. La democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina como tema para la celebración de un aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Si miramos la América Latina hoy día en función de estos tres conceptos o tres parámetros, vamos a encontrar el verdadero eje de confrontación de la realidad política de nuestra América. La gente sostenía y sostiene todavía que hay una confrontación entre ricos y pobres, siempre ha existido. Que hay una confrontación entre derechas e izquierdas, está cada vez más difuminada. Que hay una confrontación entre el capitalismo y el socialismo, está tan confundida y superada por los propios hechos históricos, que analizando la realidad objetiva de la América Latina, lo que encontramos es que el verdadero eje de confrontación se da entre los países que son democracias y los que no son democracias. Y si para recordar lo que es democracia tomamos un concepto que está aceptado por todos los estados de las Américas, en la Carta Democrática Interamericana, nos vamos a dar cuenta que ese concepto, que ese sentido, que esa conceptualización de lo que es democracia en las Américas nos lleva a tratar los otros dos temas que están íntimamente vinculados y que integran la democracia, que son los derechos humanos y el Estado de Derecho. Para eso, recordemos lo que dice el artículo primero de la Carta Democrática Interamericana, que es, entre otras cosas, una disposición legal obligatoria firmada por todos los estados de las Américas, con excepción de Cuba. El artículo primero dice: los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. El artículo segundo dice: el ejercicio efectivo de la democracia es la base del Estado de Derecho. Y el artículo tercero da los 5 elementos esenciales de la democracia, tomando en cuenta que esencial quiere decir algo que si lo quitamos de la cosa objeto de descripción, la cosa desaparece. Y de los 5 elementos esenciales, el primer elemento es el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. El segundo elemento, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Después vienen la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. En cuarto lugar, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas. Y finalmente, la separación e independencia de los poderes públicos. De estos 5 elementos no puede faltar ninguno, pero obviamente no es una casualidad que el respeto a los derechos humanos y el acceso al poder y el ejercicio del poder de acuerdo al Estado de Derecho formen la parte fundamental de esta declaración. La democracia no puede existir si no existe Estado de Derecho, y el Estado de Derecho no puede existir si no existe el respeto a los derechos humanos. Para hablar de Estado de Derecho, como bien introdujo el doctor Lustó, hay una serie de conceptos.
hay una serie de elementos, pero el elemento esencial que tenemos que distinguir es que Estado de Derecho es el gobierno de las leyes. En un país, en un Estado donde rija el Estado de Derecho, nosotros vamos a ver que ningún individuo, así sea el más poderoso, se pone por encima de la ley. En el momento en que dentro de un Estado una persona o un grupo de personas se ponen por encima de la ley, cambian la ley, la acomodan a su beneficio y empiezan a utilizar la ley para hacer actos de violación a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, ese es el momento en que se acabó el Estado de Derecho y por lo tanto se acabó la democracia. Y no lo sostengo yo, es algo que está afirmado por una declaración hecha por la Organización de Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad, que en agosto del año 2004 escribía: el Estado de Derecho se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de los derechos humanos. O sea, no es que se hacen leyes a conveniencia del dictador Castro, a conveniencia del dictador Chávez o a conveniencia de cualquiera de estos gobernantes que se llaman demócratas y que no lo son, y que creen que al haber creado su propia legalidad han creado un Estado de Derecho diferente, cuando en verdad lo que han hecho es han liquidado el Estado de Derecho y han creado una legalidad que solamente demuestra la vulneración de los derechos humanos y el destrozo de la democracia. Pero esta declaración del Consejo de Seguridad sigue diciendo: el Estado de Derecho exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, de igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal. Esos son los conceptos escritos, aceptados, declarados universalmente y en el ámbito de las naciones americanas de lo que entendemos por democracia y por Estado de Derecho. No voy a hablar de los derechos humanos, pero simplemente sería muy interesante que todos nos pongamos a recordarle a la comunidad internacional y a nuestra propia comunidad que los derechos humanos son los derechos fundamentales que hacen a las condiciones instrumentales que permiten al ser humano su realización y que van desde el derecho a la vida al derecho a la propiedad privada. Hay gente que no sabe que la propiedad privada está en el artículo 23 de la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos como un derecho humano. Hay gente que cree que atentando contra la propiedad privada está haciendo justicia social cuando es absolutamente todo lo contrario. Y no hablemos de la libertad o el derecho a la vida, a la existencia, a la libre expresión, a lo que se han llamado los derechos de primera generación, que son los derechos sin los cuales sociales y políticos la gente simplemente no se puede desenvolver en libertad. Con ese marco breve de recordación teórica que es esencial para ver el análisis que vamos a hacer, permítanme ahora mirar un poco lo que es la América de hoy día. Esa América que empecé diciendo está polarizada, está dividida, tiene un eje de contradicción que no es la economía, que no son las derechas y las izquierdas, que no es la ideología. Es la democracia y la no democracia. Es la existencia en América de países democráticos y países que no son democracias, pero que ya tienen que empezar a ser llamados por su nombre sin miedo. Son dictaduras. Porque una dictadura es un gobierno que ha tomado un Estado al margen, en violación del Estado de Derecho, al margen de los principios de la democracia y que lo ejerce por encima de las disposiciones legales, donde una persona o un grupo de personas dictan su voluntad, así sea con decretos, así sea con leyes, así sea con 2/3 o 3/5 partes de una asamblea legislativa que les sirve para sus propósitos.
donde violan los derechos humanos, así sea de la mano de sentencias de jueces que ellos han puesto en esa función para convertir la justicia y el sistema de justicia en un mecanismo de represión a la oposición y de criminalización de la actividad política. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que en esta América existen democracias y dictaduras. Y las dictaduras están lideradas por la dictadura más antigua del hemisferio, la dictadura cubana, que va a cumplir de la mano del castrismo 55 años. Y que a partir de 1999-2000, cuando llega al gobierno elegido democráticamente Hugo Chávez, que se convertiría en el dictador Chávez, se juntan la necesidad de sustento político de Chávez con la necesidad económica de los Castro y da origen a este proyecto denominado ALBA o socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que la recreación del foquismo armado de los 60 como foquismo electoral. Y que con la plata de PDVSA, con la plata de los venezolanos, dinero que nunca jamás tuvo la dictadura cubana ni en el mejor momento del sustento soviético, ponen en marcha el copamiento y el destrozo de las democracias en países de América Latina, donde absorben a países como Bolivia, como el Ecuador, como Nicaragua, donde intentan reiteradamente controlar Honduras, que no cae, donde intentan en el Perú y sus candidatos se dan la vuelta, lo mismo que en El Salvador, y donde llega a un semicontrol como sucede en la Argentina. Pero donde sí logran éxito es en el control de los organismos internacionales, ejemplo, la Organización de Estados Americanos, de la mano de Insulza, que es un mecanismo que es elegido por este mecanismo que previamente había copado a través de Petrocaribe la cantidad de votos necesarios para tener la mayoría en la OEA y que tiene un secretario que no respeta la Carta de la Organización de Estados Americanos y que ignora la Carta Democrática Interamericana y que actúa según conveniencia y que era capaz de soportar las más grandes humillaciones públicas de su mandante y dueño, el dictador Chávez. Lo que estoy diciendo es todo absolutamente verificable y vuelvo al tema para reiterar que en ese eje de confrontación de países democráticos y no democráticos, la América democrática, y esto no es casual, es una América estable, es una América con desarrollo económico, es una América con libertades, es una América en la cual hay un elemento esencial a las democracias que es la previsibilidad. En México, en Colombia, en Chile, en el Brasil, en los Estados Unidos, en Panamá, en el Perú, en el Uruguay, no importa que hayan gobiernos de derecha o de izquierda. El Uruguay es un gobierno de izquierda dirigido por un exguerrillero. Chile ahora va a volver a un gobierno seguramente de izquierda. Todos son gobiernos progresistas. Se dice que el gobierno mexicano es de derecha. Eso no importa. Ahí hay un carácter esencial, una característica esencial que es la previsibilidad. Se sabe cuándo va a haber elección, se sabe que el presidente se tiene que ir, se sabe que no puede cambiar la Constitución, se sabe que se va a respetar la ley. En los países no democráticos eso no existe. Han cambiado las constituciones y no han fundado nuevas repúblicas. Han destrozado las repúblicas y en su lugar han instituido reglamentos dictatoriales que son unas cartas constitucionales casualmente fabricadas, asesoradas y presentadas por el mismo grupo de gente que se llaman los estudiosos de la Universidad de Valencia, constitucionalistas, que plantean la falacia del neoconstitucionalismo latinoamericano, que dan clases de derecho constitucional en la Cuba castrista y que han redactado las constituciones de Chávez en Venezuela, de Morales en Bolivia, de Correa en el Ecuador y que seguramente redactarán la constitución que quieren hacer en Nicaragua. Si es todo un proyecto transnacional que nos lleva a mostrar que en esos estados no democráticos no hay Estado de Derecho. La Constitución no es una Constitución porque no está hecha para institucionalizar el respeto a la ley por encima de los individuos, sino todo lo contrario, para que un individuo, Chávez, Maduro, Correa, Castro, tiene su propia Constitución, Morales, maneje como quiera, con instrumentos legales, entre comillas, una dictadura revestida de democracia. Si solo falta que le llamen democracia a Cuba. Tiene elecciones, Castro ya se hace llamar presidente, ya son parte de un comité de derechos humanos en las Naciones Unidas. ¿Qué diferencia?
En vez de que eso suceda, los invito a defender la verdadera democracia y a llamar dictadura a la de Venezuela, a la de Bolivia, a la del Ecuador, a la de Nicaragua. Cuidado, la cosa se dé la vuelta y estemos con un problema que, además de ser una violación permanente de derechos humanos y de destrozo del Estado de Derecho, sea un problema ya de nomenclatura. Una nomenclatura que además tiene que ver con los derechos humanos, porque en la década de los 70 y 80 parecía que los derechos humanos eran la bandera de las izquierdas y que estaban defendidas desde Cuba y desde la Unión Soviética. Hoy día, cuando esos países, cuando la Cuba castrista controla 5 países con dictaduras, eso no importa, se han olvidado de los derechos humanos y violan los derechos humanos permanentemente, y eso ya no se escucha ese discurso. ¿Dónde están los defensores de derechos humanos de la década de los 70? Las ONGs, los organismos internacionales, las instituciones religiosas, para defender los derechos humanos en Venezuela, en el Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, para defender países donde hay presos políticos, perseguidos políticos y exiliados políticos? Hasta antes del gobierno de Chávez y la alianza de Chávez con Castro, solamente había exilio cubano en la América Latina y en los Estados Unidos. Hoy día hay exilio venezolano, hoy día hay exilio boliviano, hoy día hay exilio ecuatoriano. Los cubanos castristas han producido exilio por millones. Chávez ha producido exilio por miles. El gobierno de Morales lo está produciendo por cientos, ya llegando a miles. Y el gobierno de Correa por decenas. Es solo cuestión de tiempo para que eso aumente. Si los hermanos venezolanos ya tienen hasta un alcalde en Miami, resultado de su presencia obligatoria en una ciudad del exterior, que es esta ciudad. Explicado esto, permítame insistir nada más en qué pasa en esta dinámica con la justicia. La justicia es un mecanismo de persecución y de represión. En la década de los 70, las dictaduras militares le mandaban a un político adversario o a un empresario o a la persona que querían victimar, al amanecer o en la noche, un coche militar con gente armada, civil o militar, sacaban violentamente al individuo o su familia y se lo llevaban preso, era un preso político. Hoy día los gobiernos de Maduro, de Morales, de Correa, de Ortega, de Castro, mandan un fiscal y después del fiscal el acusado tiene que ir donde un juez y ya está preso. ¿Acaso no están hablando los hermanos venezolanos de la cantidad de presos por orden judicial que hay, presos políticos? Y eso es justicia. Eso es el instrumento de represión de las dictaduras. Ni Venezuela es una democracia, ni la justicia venezolana es justa. Es un instrumento de opresión de esa dictadura. Entonces, por favor, llamen a Maduro por lo que es, un dictador. Porque la presidencia es un elemento de la república que tiene un carácter esencial, la temporalidad. No hay presidentes indefinidos, no hay presidentes cuyo mandato de vigencia no se conozca el día que se va a extinguir, no hay presidentes sin previsibilidad en la determinación del tiempo de su mandato. Dicho esto, vamos a mirar el verdadero objeto de esta charla ya para concluir, y es ¿qué perspectiva vemos en esto? Bueno, les quiero dar, lo que les he contado es una descripción topográfica de las malas noticias. Pero en el Inter-American Institute for Democracy nosotros creemos que ha habido un punto de quiebre y que esto va de bajada. Y va de bajada, y esa es la buena noticia, porque hay un quiebre en el sustento económico de este proceso dictatorial. Hay un quiebre en el término de vida misma de los dictadores, los Castros son octogenarios, algún rato tienen. Y hay un quiebre que se produce por algo que ha mencionado el orador que me ha antecedido en el uso de la palabra, que es la revolución tecnológica del siglo XXI, última década del siglo XX y este siglo XXI, que ha producido la revolución comunicacional. Y la revolución comunicacional que ha convertido a Cuba, que era una isla y una cárcel, ya en una isla, pero no en una cárcel, porque tienen capacidad de comunicación. Ahora hay que usar adecuadamente sus instrumentos y, sobre todo, informar al mundo libre, además de informar a la gente que está bajo el sometimiento de las dictaduras. Nosotros creemos que vienen tiempos mejores. El socialismo del siglo XXI no tiene futuro porque es antihistórico y es antinatural. Estas cosas que estamos comentando esta noche, la gente se da cuenta.
Los países, los gobernantes, los gobiernos democráticos de América Latina, que por razones económicas y políticas todavía disimulan esta situación, no van a poder seguir haciendo eso por mucho tiempo. Va a llegar un momento en que las dictaduras tengan que ser llamadas como dictaduras. Y pongo el ejemplo de la Fundación Carter, que pasa de un apoyo extremo a la dictadura venezolana en formación y en ejercicio a una posición neutral y ahora una posición distante. Eso es lo que va a pasar ante la evidencia pública y política de las cosas que están sucediendo. Yo creo y nosotros creemos que al fin de esta década, para los hombres, para los seres humanos, una década es mucho tiempo. Para las naciones, para los estados, es un párrafo en la historia. Al final de esta década, las dictaduras del socialismo del siglo XXI van a ser una mala historia, porque además la economía los va a derrotar. Venezuela está en crisis económica, Bolivia pende de un hilo, todavía tiene éxitos económicos que vienen de la siembra del pasado, que viene de un buen momento de los precios de los minerales y de los commodities que ayudan a toda América Latina, y del narcotráfico, porque el presidente Cocalero impulsa ese tipo de producción, que casualmente se multiplica convirtiendo a Venezuela en un gran país de tránsito, haciendo aparecer droga también en los puertos ecuatorianos. Son casualidades que la Policía Internacional está siguiendo y que la prensa internacional está verificando. Creemos que vienen tiempos mejores porque los violadores institucionalizados de los derechos humanos están en países que se conocen. Evidentemente, en todos los países se violan los derechos humanos, pero se violan como excepción, no como regla. En las democracias, además, hay capacidad de denuncia, hay capacidad de poner en evidencia, hay opinión pública libre, hay prensa libre que puede denunciar esas situaciones. En las dictaduras no. Y ese proceso hace que tengamos que llamar a estos países no democráticos, a estas dictaduras, como violadores institucionalizados de los derechos humanos en el día que se va a recordar la proclamación de los derechos humanos. El desafío que nosotros planteamos es participar a través de la difusión, a través de la denuncia, a través de la concientización, a través de la comprobación de estas cosas que les estoy diciendo. De los ejemplos que yo he puesto, de los hechos que he relatado, todos son absolutamente verificables. En el caso cubano, en el caso venezolano, en el caso ecuatoriano, en el caso boliviano, en el caso nicaragüense, en los casos históricos que hemos señalado. Tenemos la tarea de participar de esto desde el lugar donde estemos, empezando por llamar a las dictaduras por su nombre, haciendo que el tema de los derechos humanos vuelva a formar parte del centro de la discusión pública, porque en el primer piso de esta estructura están los derechos humanos, después viene el tema del Estado de Derecho y eso está coronado, cubierto por la democracia. No hay democracia sin derechos humanos, no hay Estado de Derecho sin derechos humanos, los derechos humanos son el fundamento. Y al revés, si no se respetan los derechos humanos institucionalmente y como política de Estado, no hablen de que existe democracia. El desafío de todos nosotros es entonces acelerar ese declive a través de la puesta en evidencia, la verdad histórica en la cual los luchadores por la libertad de Venezuela, de Cuba, de los otros países bajo influencia dictatorial, tienen que ser respaldados y tienen que ser cooperados en esta tarea. Muchas gracias.